Le damos muchas gracias al Señor porque en los 3 meses que terminaron a partir de marzo, abril y mayo, pudimos predicar y estudiar un poco acerca de las doctrinas de la gracia, y fue de mucha bendición para todos nosotros aprender o reaprender o aprender por primera vez las doctrinas de la gracia, y por otro lado, bueno, pues confirmar lo que creemos al respecto de la salvación, que básicamente las doctrinas de la gracia tienen que ver con la salvación. Este asunto lo terminamos el domingo pasado y fue de gran bendición. Hablamos finalmente de la vida venidera y terminamos, gracias al Señor, esta parte, y la idea es que permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, para que sea una confirmación de lo que creemos, las doctrinas de la gracia. Pero a partir de este domingo y en adelante predicaré una serie de sermones que tienen que ver con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Déjeme decirle que personalmente soy un convencido de la predicación expositiva, y la predicación expositiva tiene que ver con escudriñar la palabra y todo el consejo bíblico de una sección completa, es decir, no es ir brincando de pasaje en pasaje. La predicación expositiva de alguna manera evita que la predicación tenga que ver con el pecado de la semana o con un tema mundial, cultural, sino que vamos escudriñando la palabra versículo por versículo, un libro completo. Así que verso por verso. Lo que vamos a hacer a partir de este domingo es justo predicar de manera expositiva, versículo por versículo, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es un gran reto porque nos llevaría en realidad mucho tiempo hacerlo, pero lo vamos a tratar de hacer con toda responsabilidad. La idea es predicar todo el consejo de Dios, todo, completo. Vamos a ver ahora, a lo largo de esta meditación de esta tarde, cómo habrá necesidad de predicar a todo el consejo, y que seguramente parte del consejo que Dios tiene para nosotros, ese mandato de Dios que tiene para nosotros en esta carta, nos va a resultar incómoda, pero está bien. Si la palabra nos incomoda, logra su propósito. La palabra que no incomoda y que es cómoda para el oyente, lo único que hace es que nos hace sentir bien, cuando en realidad sí necesitamos que la Biblia de vez en cuando, y mucho más de vez en cuando, nos incomode. Así que esta serie de sermones seguramente en algún momento nos van a incomodar, pero está bien que nos incomode. Tenemos que hablar de esta carta, y en esta carta necesitamos establecer un contexto. El apóstol Pablo ha escrito a la iglesia que se encuentra en Corinto. Debemos de recordar que el apóstol Pablo funda esta iglesia. Está narrado allá en Hechos 18. En el segundo viaje misionero, después de que el apóstol Pablo ha recorrido parte de Macedonia y ha estado visitando diferentes lugares, predicando en las sinagogas de los judíos, hablando a los gentiles, habiendo grandes conversiones, finalmente el Señor, después de Atenas, va a llegar a una región de Acaya que se llama Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad bastante depravada. Era una ciudad donde había una gran cantidad de personas con muchos pecados, un gran libertinaje, no dijéramos libertad como libertinaje, una ciudad en donde se albergaban personas de todas partes del mundo. Era como un gran balneario que estaba ahí justamente en esta región de Acaya, y que por todos lados le circunda el mar, y que llegaban diferentes navíos y se estacionaban ahí para comerciar, pero también para tener esa vida acostumbrada en Corinto, disipada, relajada, libertina, donde todos los excesos se podían. Era una ciudad que estaba muy influenciada por la cultura griega, y ustedes saben que la cultura griega era una cultura de una gran cantidad de dioses. Se sumaban dioses, había para todo, dioses para todo, y había por lo menos 12 templos o 12 lugares de adoración para 12 diferentes dioses.
dioses griegos en aquella región. Así que había una gran adoración al paganismo. Incluso había un templo muy grande, quizá el más grande, que era el templo para Afrodita, que es la diosa del amor, muy grande. Quizá por eso el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 13 de esta primera carta va a dedicar un pasaje, un capítulo completo para hablar de qué es el verdadero amor, el amor, contrastando a este templo pagano de Afrodita, la diosa del amor. Dicen los historiadores que en este templo de Afrodita había miles de prostitutas, muchas mujeres entregadas pues a la vida de prostitución, y la gente encantada llegaba de cualquier parte del mundo y se sumaba a este gran balneario, a este gran lugar de depravación, y por supuesto, bueno, pues la pasaban como ellos querían, ¿no? Muy bien, ¿no? La gente de aquella época, de las regiones circunvecinas, cuando una persona tenía una vida muy libertina, muy depravada, de mucho pecado, le decían, es que esta persona vive a lo Corinto. Así que era una manera de hablar decían, tú vives a lo Corinto, era como eres muy depravado, porque la ciudad de Corinto ofrecía toda clase de depravación de vida de esta naturaleza. Incluso cuando la gente alrededor iba a Corintios, decían, vamos a ir con las corintias, y ya era sinónimo de prostitución, era sinónimo de una vida terrible. Por cierto, había gran sincretismo, ¿no? El sincretismo es esta combinación de lenguajes, esta combinación de culturas, esta combinación de fe, un gran sincretismo en donde se juntaban todas partes del mundo y se hablaban de muchas cosas, muchos idiomas, se comerciaba con monedas de todas partes, y desde luego había una fe para cada cosa. ¿Quieres creer en esto? Aquí hay lugar, pones un templito y aquí tienes lugar para tu doctrina, para tu fe, ¿no? Hoy día diríamos nosotros, qué ciudad tan perversa, ¿no? No nos gustaría vivir en una ciudad como esta. Pero le tengo una noticia, vivimos en una ciudad como esta. Estamos hoy día en un lugar, en un mundo justo como este, como el de Corinto. Hay una gran depravación en nuestro mundo. Tenemos una gran cantidad de ofertas de fe alrededor de nosotros, una gran cantidad de ofertas de fe. El mundo ha influido, ha entrado a la iglesia hoy día, incluso ha hecho mella en las iglesias. Tenemos al mundo adentro. La secularización de la iglesia es un riesgo que estamos corriendo y que estamos viviendo. La iglesia cada vez está más secularizada en lugar de que el mundo esté cada vez más cristianizado. Es un espanto lo que está pasando hoy día. Estamos pues como Corinto hoy en nuestro país, hoy en el mundo. Hay depravación, hay prostitución, cada quien cree lo que quiere. Hoy el relativismo ha llegado al punto de que tú crees lo que quieres, yo creo lo que quiero, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, y entonces somos felices y todos creemos en un Dios universal. La unidad por la unidad. El peor enemigo de hoy en nuestros días es el ecumenismo, que es un enemigo terrible que vivimos hoy día y está en nuestras iglesias. Esto pasaba en Corinto, está pasando en nuestra iglesia. Así que la carta no está dirigida solamente para estos cristianos en Corinto, sino que nosotros, usted y yo, somos lectores implícitos de la carta. A lo lejos, esta carta está también escrita para nosotros. Al ver la iglesia en Corinto, amado hermano, hermana, nos tenemos que ver a nosotros mismos con mucha honestidad, y tenemos que buscar la manera en cómo resolver algunos conflictos que tenemos como iglesia y que todas las iglesias tienen. Así es que nos va a venir bien estudiar esta maravillosa carta de Pablo a los Corintios. Esta iglesia fue fundada entonces, y fue fundada por Pablo y también por Aquila y Priscila. Usted recordará que cuando Pablo llega a la zona de Corinto, se encuentran con este matrimonio maravilloso, que aman al Señor, que tienen la misma profesión, son tejedores de tiendas, ellos tienen el mismo trabajo, tienen un encuentro maravilloso. Usted recordará a Aquila y Priscila, y lo vamos a recordar a lo largo de las semanas, porque Aquila y Priscila son los que reconvirtieron
convienen a Apolo respecto de su predicación, ¿no? Así que entonces esto lo vamos a tener que recordar. Ellos son los que fundan de alguna manera, juntamente con Pablo, la iglesia en Corinto. Muy difícil fundar una iglesia en un lugar como estos, ¿no? Y muy difícil no solamente fundarla, sino mantenerla en una doctrina correcta, en un caminar cristiano correcto. Esta era una tarea que habían tenido Pablo, Aquila, Priscila, y también después Apolo, y por supuesto luego entonces Timoteo, que estuvo un tiempo allá, y Silas, que ayudó de alguna manera en la fundación y en el sostenimiento de esta iglesia. Así que ellos van a llegar a esta zona. Pablo va a estar 1 año y medio en este lugar, va a retirarles la predicación a los judíos. Él sacude sus vestidos, dice la palabra, y dice: ahora me voy a ir a los gentiles. Empieza a predicarle a los gentiles. El Señor en un sueño le dice: no temas, tú habla, yo tengo mucho pueblo en este lugar, le va a decir el apóstol. Y entonces el apóstol, con todo, va y habla de un evangelio maravilloso, contrarrestando la idolatría que había en un lugar como Corinto. Este es un poco el contexto de la ciudad y de la iglesia. Es fundada la iglesia, una iglesia hermosa, una iglesia maravillosa, una iglesia que tenía en realidad todo. Además es una iglesia que a simple vista, si solamente leyéramos el capítulo 1, diríamos: así queremos ser nosotros. Y quiero llamar su atención solamente a 2 versículos, y después voy a hacer un esbozo general del libro. Pero estos 2 versículos nos hablan de una iglesia que lo tenía todo. De hecho, así se llama el sermón, la iglesia que tenía todo, que no le faltaba nada. Todo tenía, todo. Si usted lee el capítulo 1, que es el primer capítulo de Primera a los Corintios, el versículo 5, pueden notar cómo desde entonces, ya después de dar gracias a Dios el apóstol y todo por la gracia que hay en los corintios, va a decir: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Una iglesia que tenía todo, en toda palabra y en toda ciencia. Ellos sabían la palabra, conocían la palabra, estaban instruidos en la palabra, sabían lo que se tenía que hacer. Pero esta iglesia que sabía todo estaba teniendo grandes problemas. Pero no solamente estaba enriquecido en toda palabra y en toda ciencia, sino que además, amados hermanos, es una iglesia que tenía todos los dones. Versículo 7. De tal manera, dice el apóstol, que nada os falta en ningún don. Nada les falta. El apóstol constataba que la iglesia en Corinto tenía todos los dones. Imagínese usted una iglesia que está enriquecida en toda palabra, en toda ciencia, y que además tiene todos los dones. Cualquier iglesia quisiera tener estas características. Quizá deberíamos orar, ¿no? Señor, danos la posibilidad de ser enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, y danos por favor la oportunidad de ser o de tener todos los dones. El apóstol está hablando a esta iglesia que todo tiene, todo, absolutamente todo. Algo faltaba. Algo faltaba. Y lo que a esta iglesia le faltaba era amor. Amor. Más adelante en el capítulo 8 el apóstol va a decir: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Puedo hablar todos los idiomas y toda lengua, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo ser enriquecido en toda palabra y en toda ciencia. Puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, dice el apóstol, de nada me sirve. Es que tenía todo, pero eso le faltaba. Pero no solamente esto le faltaba, sino que además el apóstol ahora va a escribir una carta maravillosa, y posiblemente hay 2 más. Una que tenemos escrita, que es segunda a los Corintios, y una que no tenemos, pero que sabemos que existió, porque el apóstol constantemente dice: y en cuanto a lo que me escribiste de tal cosa, y en cuanto a lo que me preguntaste de tal otra. Y no tenemos esas preguntas, pero tenemos las respuestas, lo que hace implícita la pregunta. Pero entonces
entonces el apóstol va a señalar algunos errores que hoy quiero, en este esbozo del libro, hablar con ustedes acerca del contenido del libro completo. Porque después de este sermón, amado hermano, yo quisiera que no dejara de venir ni un domingo para ir revisando cada cosa. El apóstol va a señalar problemas que hay en la iglesia de Corinto. Problemas, grandes problemas. No solamente va a ser esto, sino que además detrás del problema va a dar la solución. Porque no se trata nada más, ¿no?, de decir, tienes este problema y ya. Sino este es tu problema, esta es la solución. Por eso a nosotros nos conviene estudiar la carta. Porque al ver a Corinto, vamos a ver nuestros problemas. ¿Usted cree que Dios es amor, no tiene problemas? Sí los tiene. Y tenemos que verlos, pero también ver cuál es la solución bíblica. ¿Cuál es la solución del Señor para nosotros como iglesia? ¿Qué problemas tenía una iglesia como Corinto? El primer problema que tiene es un problema de unidad. Un problema muy fuerte de unidad. Mire lo que dice el verso 10 y 11 de este primer capítulo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, hay un problema de unidad, pero ¿cuál es el problema? La palabra contiendas en el idioma original es lo que significa guerra. Hay guerra, hay un conflicto fuerte, hay un problema de unidad tremendo. ¿Cuál es ese problema que tenía la iglesia en Corinto? El problema fuerte que tenía de unidad es que algunos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Jesús. Algunos decían, yo soy de Pablo porque Pablo es el fundador de esta iglesia y para mí no hay ningún otro pastor más que el fundador de la iglesia. Soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy del primer apóstol o de los primeros apóstoles, el segundo en realidad de Cristo, que el Señor llamó, que le dijo, tú eres Cefas, pero vas a ser llamado, Simón, ahora vas a ser llamado Cefas, ¿no? Y si tú eres de los primeros. Así que decían algunos, nosotros con los apóstoles originales, nosotros somos de Pedro. Otros decían, no, nosotros vamos con este gran orador, este hombre maravilloso con un gran conocimiento, Apolos, que tiene una retórica fantástica, ¿no?, y que nos predica con poder. Nosotros estamos con Apolos. Y otros muy espirituales decían, pues nosotros solamente con Jesús. Así que háganle como quieran, pero nosotros solamente de Cristo. Así que estaban los pablistas, los apolistas, los pedristas y los jesucistas. Y habían 4 fracciones allá. Había grupos ahí, divididos. A lo mejor no peleaban tanto, pero había una gran contienda. Se entiende en nuestra época electoral, ¿no es cierto? Cada uno enarbolaba su bandera y cada uno defendía su postura. El apóstol Pablo va a decir, ustedes tienen un problema de unidad. Algunos están con unos, otros con otros. Pues, ¿qué acaso está dividido Cristo? Así que tienen un problema muy serio de unidad. Muy, muy serio. El remedio que Pablo va a poner es lo que dice el verso 10 justamente. Les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Déjense de las cosas de la división. Por favor, sean de un mismo sentir. Este problema lo tenía la iglesia en Corinto y es el primero que menciona el apóstol y es el más importante, porque si no hay unidad, lo demás no va a funcionar. Pero no solamente tenían problemas en la trinchera de la unidad, sino que además tenían un serio problema de inmoralidad. Así que ya va a ir usted contando, problemas de unidad primero, pero problemas de inmoralidad. Fíjese que la inmoralidad es un asunto muy tremendo que además nos afecta a nosotros. Pero en los problemas de la inmoralidad, el apóstol en el capítulo 5, verso 1 y 2, lo va a señalar. Y va a decir, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación
y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sabe lo que dice el apóstol? En la iglesia en Corinto, usted sabe, es un gran libertinaje, ya lo comentamos hace un momento. Había fornicación, había inmoralidad por todos lados. En su momento, cuando lleguemos a estudiar el capítulo 5, explicaré que todos los pecados sexuales se derivan de la fornicación. La palabra fornicación viene de una palabra griega porneía, de ahí la palabra pornografía. Cuando se habla de fornicación, engloba todos los pecados sexuales que a usted se le puedan ocurrir, todos, en la palabra fornicación. Y había una gran fornicación. Un problema que tenía la iglesia es que el hijo se estaba metiendo con la esposa de su padre. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Uno diría, ¿eso se puede? ¿Puede pasar en la iglesia? ¿En la iglesia puede suceder esto? No está hablando de incesto, seguramente. Es posible que haya sido la madrastra, pero ¿pasan estas cosas? Cuando se habla de fornicación, ¿es que puede haber homosexualidad en la iglesia? ¿Se permite? Cuando se habla de fornicación, ¿es que el joven puede tener relaciones sexuales cuando no se ha casado? Cuando se habla de fornicación, entonces está contenido ahí el adulterio. ¿Es que el esposo puede coquetear con otra mujer o la esposa con otro varón? ¿Es que podemos ver pornografía? Hay un problema serio de inmoralidad, pero hay un problema muy específico, que hay un joven que se está metiendo con la esposa de su padre. Pero lo más interesante en el asunto es que no sabemos si Pablo se escandaliza más por el pecado o por la indiferencia de la iglesia ante el pecado. Porque el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, le dice a la iglesia. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Había tolerancia para esos pecados. Y Pablo pone el dedo en la llaga. Tienen un problema de inmoralidad. Y da el remedio. Ahora solo lo menciono, pero lo vamos a estudiar con calma. Pero ¿cuál es el remedio? El remedio está en el verso 9 y en el 13 del capítulo 5. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No se junten con los fornicarios. No sean incluyentes con el pecado. No se junten. Pero versículo 13, muy duro. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Hay un inmoral, hay un fornicario, hay un homosexual, hay una persona que después de varias veces se le ha reconvenido, se le ha hablado, se le ha tratado de restaurar y sigue en ese pecado. Dice el apóstol, quiten a ese perverso de entre vosotros. Qué tremendo es el mandato. Así que la iglesia tiene un problema de unidad, pero también tiene un problema de inmoralidad. Muy fuerte. Pero no solo esto, hermanos, hay más. Tienen un problema de unidad, uno de inmoralidad, pero tienen un problema de relaciones entre hermanos. Y un problema muy fuerte. ¿Qué pasaba? Que este se peleaba con este, esta con aquella, discutían en la iglesia. Este le vendió a este hermano algo y este no le pagó. Aquel hermano o aquella hermana había hecho un negocio y la defraudaron. ¿Qué hacían? Bueno, pues en aquel tiempo el derecho romano, la ley de aquel tiempo, era tan fuerte como lo es hoy día, que no hay manera de remediarlo. Nos vamos a los tribunales civiles y vamos a llevar nuestra querella ante un tribunal civil y que un juez que no es creyente dirima nuestra discusión. Había un problema muy serio en ese sentido. Es posible, dice un comentarista, que haya habido problema, por ejemplo, en un matrimonio y el matrimonio decide ya no estar junto y se van a divorciar. ¿Saben qué es lo que hace el matrimonio? Antes de consultar con los líderes de la iglesia, lo que hacían en aquel tiempo era, vámonos ante un tribunal y que nos divorcie el juez. Había problemas de esta naturaleza. ¿Sabe qué es lo que dice el apóstol? Capítulo 6, verso 1. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Osa alguno?
¿Son capaces? ¿Lo han hecho? ¿Tienen un problema con un hermano en la fe y van ante los tribunales civiles? Cristo es blasfemado en los tribunales civiles. La iglesia da un terrible testimonio cuando los cristianos van ante los tribunales civiles. ¿Cuál es el remedio? Versículo 7. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. La respuesta: ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrimos el agravio? Por el orgullo del hombre. Porque el hombre dice: a mí nadie me traiciona. A mí me la hacen, me la pagan. La justicia retributiva. La ley de Newton, ¿no? A cada acción corresponde una misma reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Me la haces, me la pagas. Pero el apóstol, poniendo el dedo en la llaga, dice: ¿osa alguno de vosotros ir ante los tribunales civiles? ¿Que no hay ningún entendido entre vosotros? ¿No hay quien juzgue? Así que los hermanos de Corinto tienen un problema de unidad, tienen un problema de inmoralidad, pero tienen un problema de relación. Una iglesia que está capacitada y enriquecida en toda palabra, en toda ciencia, y que tiene todos los dones, tiene estos problemas. No solo esto, sino que además en el tema del matrimonio y en las relaciones de pareja están en la calle. Tenían grandes problemas. ¿Qué pasaba? Que el marido no quería tener relaciones con su esposa y la esposa tampoco, y se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿sabes qué? Ya no vamos a tener intimidad. Tenían un problema muy serio. Es más, ya no me gustas tú, no voy a tener intimidad contigo, pero sí voy a tener intimidad con la vecina. Entonces el apóstol ataca este asunto. Le dice al hombre y a la mujer: cumpla el varón con su mujer el deber conyugal, y la mujer cumpla con su marido el deber conyugal. El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino su mujer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino su marido. Cumpla el deber conyugal. El deber conyugal es una obligación que da placer, pero es una obligación. Y Pablo ataca este asunto. Había un problema con los hombres y mujeres que estaban solos y que no se querían casar. Seguramente en aquel tiempo algunos solteros pensaban: no me caso. No me caso porque casarme implica ataduras. Mejor, o mientras me caso, voy a juntar un poco de dinero, voy a tener una casa linda, preparada, artesonada, preciosa, y mientras esto me divierto con mi novia teniendo relaciones sexuales, no pasa nada. Y me espero todo lo posible. Y dice el apóstol Pablo al respecto: el que está soltero, quédese como yo, soltero. Pero si no tienen el don de la continencia, es mejor casarse que andarse quemando. Y la verdad es que yo hasta ahorita no conozco a gente que tenga el don de la continencia. Es posible que sí, pero si hay una persona que no se casa, puede ser que lo tenga. Pero ¿y si no lo tiene? ¿Cómo domina el don de la continencia? ¿Cómo domina la continencia? ¿Se aguantará mucho? ¿Apretará mucho los labios? ¿Qué hará? ¿Se aguantará? ¿Cómo le hace? Dice el apóstol: es mejor casarse que andarse quemando. Y el contexto dice andarse quemando de pasión. Así que cásense. A los solteros les habla en este sentido. Pero también no solamente había este problema con los solteros, sino que había problemas con algunos matrimonios que se querían separar. Y algunos matrimonios se querían separar porque querían andar con otra persona. El apóstol les va a decir: al que se separe, quédese como está o reconcíliese con su marido. Quédese como está, separado, o reconcíliese con su marido. Hay un capítulo completo de esto, lo vamos a tratar, pero el problema entonces estaba en los matrimonios. Hay un problema de unidad, hay un problema de inmoralidad, hay un problema de relaciones, hay un problema en el matrimonio. Pero hay un problema en la teología, en la doctrina.
Había personas que tenían serias dificultades respecto de la carne sacrificada a los ídolos. La carne sacrificada a los ídolos tenía que ver un poco con aquella costumbre que había de sacrificar animales para la expiación y guardar una parte del animal que se comía después y se vendía en los mercados. Había algunos muy cristianos que decían, no se puede comer carne sacrificada a los ídolos, es pecado, y pecado muy fuerte, no se debe comer. Otros decían, hombre, no pasa nada, los ídolos son nada, no pasa nada. En nuestro tiempo tenemos varias cosas, ¿no? Yo fui juzgado un día y después de esto ya no lo hice más, pero algunos dicen, pan de muerto no hay que comerlo, es carne sacrificada a los ídolos. La rosca de Reyes no hay que hacerla porque es carne sacrificada a los ídolos. No podemos ir a las fiestas en los carnavales porque ahí se vende carne sacrificada a los ídolos. Algunos muy aventados, con poca información, dicen que la carne sacrificada a los ídolos es carne a Baal, de ahí la palabra carnaval. Eso no es cierto, pero bueno, lo tratan de justificar. Y no hay que comer esto. Moronga está prohibido. Sangre en los animales no se debe. Ahora, hay algunos que en este tiempo estaban en este tema y no se acuerdan, quizá ellos, pero Pablo les va a recordar, y en el capítulo 10, verso 15 les va a decir, y todo lo que venden en la carnicería, comed. No pasa nada. Pero, si tu hermano está débil y no quiere comer o no quiere que comas carne sacrificada a los ídolos, no la comas por cuestiones de conciencia. El apóstol comía carne, pero decía, si esto les molesta, no comeré carne jamás. Por amor a los débiles. Tenían un problema en la teología, en la carne sacrificada a los ídolos. Unos sí, otros no. La ley, lo que el apóstol Pablo va a decir es que por amor a los débiles no hay que comerla. Pero no se acaban ahí los problemas, amado hermano. También había un problema desde el punto de vista teológico con la resurrección. Algunos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. El apóstol Pablo en el capítulo 15, que trata todo este libro de la resurrección, va a decir, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice él, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque había gente que decía, no hay resurrección de muertos. Pero esta gente que decía, no hay resurrección de muertos, era esta gente que el apóstol ya en el capítulo 2 había dicho que eran hombres carnales, que no podían discernir las cosas espirituales, porque eso de la resurrección es algo ilógico, pero eso es de fe. Y en este banquillo teológico estaban bastante dañados. Pero el problema quizá más fuerte, y quizá no más fuerte, pero uno de los más fuertes, y el último que voy a mencionar, es un problema en el culto público. Se reunían para lo peor. Se reunían no para lo mejor, sino para lo peor. Había un problema muy serio en el culto público. ¿Qué pasaba? Había algunos que decían que las mujeres vayan con velo. Hay otros que decían que el hombre se corte el cabello. Hay otros que decían al respecto del velo, si la mujer va sin velo, está cayendo en un pecado terrible. Otros decían, la mujer debe ir sin velo, no pasa absolutamente nada, porque el Señor, cuando murió en la cruz, rasgó el velo y ahora hay entrada confiadamente al trono de su gracia. Ahora, desde luego que había un conflicto con el velo y había quienes discutían, ¿con velo o sin velo? Y las iglesias se dividían en aquel tiempo por eso. Hoy también, por cualquier cosa la iglesia se divide, ¿no es cierto? Pero ¿es velo o no velo? Una vez trabajé para ser un directorio de iglesias evangélicas hace, 30 años. Y conocimos una iglesia que se dividió. Porque dos iglesias. Una, porque unas administraban la Santa Cena con vasos grandes y otras con vasos chiquitos. Y entonces había una discusión, chiquito o grande. Y peleaban y se dividieron. Y luego hubo una iglesia que era la iglesia de Cristo con instrumentos y la iglesia de Cristo sin instrumentos. Se habían dividido porque es con o sin. Había cosas de esta naturaleza hoy día. En aquel tiempo también había una situación de esta naturaleza. ¿Con velo o sin velo?
pelo largo, pelo corto. Había cosas de esta forma. Pablo va a atacar el asunto porque había un problema en el culto público de esta naturaleza. Pero no solamente estaba este punto de el velo o no velo, sino uno de los problemas serios que había era la intención o la concepción de la idea o de la teología pura de la Santa Cena. Por eso el apóstol en el capítulo 11 va a escribir todo un tratado de la Santa Cena y cómo se debe de administrar la Santa Cena. Había quienes llegaban antes y comían y bebían y se hartaban, y cuando llegaban los demás, estos ya habían comido. Por eso el apóstol dice, tienen que esperarse los unos a los otros. Hay quienes primero tomaban el vino y luego comían el pan. Y el apóstol tiene que poner orden en esto. Va a decir, no, primero el pan, ¿no? Y luego el vino. Hay algunos que en el tema de la Santa Cena no se analizaban a sí mismos en sus pecados, y dice el apóstol, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Había un problema muy fuerte en cuanto a la Santa Cena y discusiones muy fuertes al respecto de la Santa Cena. Pero tenían un problema más serio que este, que era el tema de los dones del Espíritu. Había de todo, ya saben, ¿no? En el versículo 7 del capítulo 1 dice que tenían todos los dones, todos. Ahora estaban los que hablaban lenguas, estaban los que profetizaban, estaban los que hacían milagros, estaban los que hacían señales, estaba toda clase de personas, los que enseñaban, los que servían, todos los dones alrededor. Y todos argumentaban que su don era el más importante dentro de la iglesia. Había dos facciones muy fuertes, los que profetizaban y los que hablaban en lenguas. Los que hablaban en lenguas decían, nosotros tenemos la inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto somos el don más importante hoy aquí. Y los que profetizaban decían, de ninguna manera, el don más importante es el de la profecía. Es la proclamación de la palabra. Y Pablo va a tener que entrar ahí. Y va a decir sí, pero sobre todo que profeticéis. Y vamos a tener que estudiar, amado hermano, qué es esto de las lenguas. ¿Existe o no? ¿Es para nosotros hoy día sí o no? ¿Caducó o no? Hoy día hay iglesias, hoy, que en su iglesia, si una persona no habla en lenguas, no es salva, no tiene el Espíritu Santo. ¿Es correcto esto? ¿Es lo que sucede hoy? ¿Es lo que debe de suceder hoy día? Como quiera que sea, lo vamos a estudiar, pero Pablo al final del capítulo 14 va a decir, hágase todo decentemente y con orden. La iglesia estaba en un caos, ¿no? ¡Qué lío! Así están todas las iglesias hoy, en menor o mayor grado, con problemas de unidad quizá, con problemas de inmoralidad, cada vez es más escandaloso, con problemas de pleitos entre hermanos, el pan de cada día, con problemas de teología.